Bienvenido una vez más a la palabra de Dios. La predicación de hoy se titula ¿Cómo podemos enfrentar la enfermedad y la muerte? Estamos en tiempo de crisis, en tiempo de dificultades y estamos enfrentando enfermedades en nuestros hogares, con vecinos, familiares. La enfermedad, no solo la del coronavirus, otras enfermedades. Estamos experimentando dolor, quebranto en la salud, en las finanzas. Hay desesperación, hay desánimo. Estamos experimentando la muerte también. Muchas personas están muriendo por esta pandemia y de otras formas. Hay asesinatos, oímos noticias. La gente no se arrepiente, la gente de alguna manera no busca a Dios y deja que el ego, el egoísmo, la desesperación, el pesimismo tome lugar y pues lamentablemente se desencadenan eventos tristes y oremos para que la gente verdaderamente busque la palabra de Dios. Y en ese ámbito hemos titulado este mensaje, ¿cómo podemos enfrentar la enfermedad y la muerte? ¿Será que podemos, de alguna manera bíblica, encontrar fuerzas para enfrentar la enfermedad y la muerte? Espero que sí. Que con el estudio de hoy podamos tener alguna respuesta para que cuando llegue la enfermedad o llegue la muerte, podamos nosotros estar fortalecidos en nuestra fe, en nuestra confianza de que Dios, el Emmanuel, el Cristo resucitado, está con nosotros, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él prometió que estaría para siempre con nosotros. Y no te dejaré ni te desampararé. La promesa de Hebreos 13:5. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis? ¿Cómo podemos enfrentar las crisis, tanto las personales como las de los demás? A veces las crisis de otros nos afectan a nosotros emocionalmente, anímicamente. ¿Podemos estar fuertes para enfrentar las crisis de otros? Obviamente seremos retados, desafiados, tentados a caer nosotros en nuestras propias crisis, angustias, aflicciones. Hoy esperamos que la palabra de Dios pueda llenarnos y dirigirnos exitosamente a caminar enfrentando la crisis y atravesando la crisis con fe, con valentía. Solo la fe en Cristo puede hacerlo. No hay otra medida que pueda salvar a la humanidad del coronavirus y de esa maldad notable que hay en el corazón de hombres y de mujeres. Hay una maldad notable. Obviamente la Biblia enseña que es el pecado que mora en nosotros, que toma lugar en nuestros pensamientos, que toma lugar en nuestras emociones y en nuestras acciones, en nuestros valores, en nuestro carácter. Y el pecado nos lleva a la crisis y a dominarnos de tal manera que perdamos el control de las cosas. Y los cristianos, hijos de Dios, somos tentados porque no estamos exentos a no pasar por allí. Así que vamos a ver este pasaje de Juan capítulo 11. Vamos a tomar el pasaje de Juan capítulo 11, donde aparece la historia de la muerte de Lázaro. Dice la escritura, Juan 11, 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue enfermo. Oyéndolo Jesús a la distancia, recibiendo los mensajeros, dijo,
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El primer punto es cómo lidiar con la enfermedad. El punto en sí dice enfrentando la enfermedad. Nadie quiere enfermarse, pero ¿cómo podemos enfrentar la enfermedad cuando llega a nosotros o a alguno de los seres queridos más cercanos? Lo primero que tenemos que establecer, según la escritura aquí, es el amor de Jesús estaba presente. Ante la noticia de que Lázaro estaba enfermo, el amor de Jesús se evidenció, estaba presente. Dice allí, versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor de Dios está presente. Lo primero que tenemos que recordar cuando llega la enfermedad o la muerte, vamos a hablar de la enfermedad, es que el amor de Jesús está presente en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. El amor de Jesús está presente, no se ausenta, está presente. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente cuando recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo? Dice el texto, versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué sería? Podríamos especular, pero hay una respuesta bíblica. El trasfondo de este momento fue que Jesús había estado unos días en Jerusalén, ahora está a la orilla del río Jordán, y los judíos habían levantado revueltas y casi lo apedrean en 3 ocasiones en un mismo día, a unos metros del templo. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, capítulo anterior, versículos 24, 31 y 39. El 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Y en el capítulo 10, versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Se había ido a las orillas del río Jordán después de estos eventos en Jerusalén, y allí estaba ministrando a una gran multitud. Versículos 40 y 41 del capítulo 10. Ahí nos dice que se había ido al Jordán para ministrar a mucha gente que llegaba a él. En medio de su trabajo, en medio de la gente, Jesús recibe a estos mensajeros y recibe la noticia de la enfermedad terminal de su amigo Lázaro. Otra pregunta, ¿cómo enfrentó Jesús la realidad de la muerte inevitable? Que es lo que nos interesa hoy. ¿Cómo enfrentó Jesús la realidad de la muerte inevitable, o sea, esa enfermedad terminal? Jesús, como vemos en el texto, no se devolvió a casa de quienes amaba al oír la mala noticia, no se devolvió. Jesús intencionalmente dejó pasar 2 días para ver al que estaba por morir. Estos 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, eran una familia muy querida por Jesús. Podríamos decir que eran casi familia con él, muy queridos. ¿Cómo es que Jesús no se fue inmediatamente que recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo? Deja pasar 2 días.
Jesús no es indiferente ante la enfermedad. Nadie lo puede decir porque él mismo sanó a miles de personas. La indiferencia nunca fue el motor que hizo mover a Jesús, ni que lo hizo paralizar. Para Jesús no había indiferencia para el ser humano, para nosotros probablemente. Pero la indiferencia nunca movió o detuvo a Jesús. Todas las acciones de Jesús, todas las acciones de Jesús estaban llenas de lo mejor, del amor de Dios. Todas las acciones de Jesús estaban llenas de amor. Y hasta el día de hoy, las acciones de Dios están llenas del amor para que las personas lo busquen y le conozcan. Jesús se llenó del amor a Dios y del amor al prójimo. Él cumplió la ley, amando a Dios y al prójimo. Esto sí lo cumplió Jesús cada segundo y cada día de su vida en la tierra. Veremos más de este amor de Dios más adelante. La letra B es que la preocupación de los discípulos estaba presente. La letra A nos enseñó el amor de Jesús estaba presente. La letra B nos dice ahora que la preocupación de los discípulos también estaba presente en ese momento que Jesús está recibiendo la noticia. La preocupación de los discípulos estaba presente, como cuando viene una enfermedad, nos comenzamos a preocupar. O vemos a algún ser querido enfermo, nos preocupamos. Es lo que experimentamos. Y los discípulos experimentaron esta preocupación. En primer lugar, los discípulos no estimularon a Jesús a ir a ver al enfermo. Se quedaron con la boca callada. Otro amigo le hubiera dicho, Jesús, anda, anda. Ellos no estimularon a Jesús. En ese momento no estaban con la noticia. Prefirieron no decir nada. Otra cosa que los discípulos estaban protegiendo a Jesús de la muerte de ser apedreado. Y esto sí lo vemos aquí. Ellos estaban preocupados, era por Jesús, no por el enfermo, porque ya sabían lo que había ocurrido hacía unos días en Jerusalén. Versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, tienes que pasar por Judea, Jerusalén, llegar hasta Betania. Vas otra vez allá donde está la gente que quiere apedrearte. Ellos estaban preocupados, querían proteger a Jesús. No se preocuparon por el enfermo, pero querían proteger a Jesús. Así nos pasa a nosotros. Tenemos muchas cosas que queremos proteger y nos preocupamos, pero llega una enfermedad que no lo teníamos planeado. No sabemos a veces cómo manejar todas las cosas que están enfrente de nosotros. Otra cosa para los discípulos. Los discípulos por su preocupación no entendieron el plan de Jesús. El plan de Jesús era caminar y hacer una maravilla en ese hogar de Marta, María y Lázaro, pero todo a su tiempo. En el versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En Jesús sí estaba el pensamiento y el amor y la preocupación y la protección para su amigo Lázaro, pero Jesús no se afana. Él confía en su Padre, de que su Padre en su momento va a actuar. Nosotros sí nos afanamos. La letra C dice que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que mueve a Jesús? ¿Qué es lo que mueve a Jesús? Finalmente, Jesús parece que se mueve de una manera diferente al común de la gente, obviamente. Él es muy sabio, lleno y guía del Espíritu Santo, y él se mueve de manera muy diferente a lo que somos en nuestra humanidad. Tenemos que aprender de Jesús. La pregunta entonces, ¿cómo se mueve Jesús? Bueno, tenemos tres ideas aquí. Una,
muy diferente a la hermana del enfermo. Marta, en el versículo 3, dice, Marta y María, se mueven muy diferente cuando ven a su hermano enfermo. En el 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Se movieron porque de alguna manera esperaban que Jesús actuara. Versículo 6, sin embargo, se quedó 2 días más. Muy diferente se movió también los que no eran de la familia del enfermo. Versículo 8. Dice, ¿cómo vas a ir para allá si ellos, los judíos, procuran matarte? Le dijeron a Jesús. Así es que los de la familia del enfermo se mueven de una manera, los de que no son familia del enfermo se mueven de otra manera. Y nosotros los que estamos allí, que somos cristianos, tenemos que ver que cada uno dice una cosa y cada uno ve diferentes. Pero nosotros los cristianos no podemos dejarnos llevar de uno y de otro, sino mantener la ecuanimidad sin afán y hacer lo que debemos aprender a hacer. Los judíos también se movieron o se mueven muy diferente de Jesús. En el versículo 33 dice que querían que apedrearle. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos estaban preocupados en el asunto religioso y no habían entendido que el Mesías lo tenían allí al frente. Decían que blasfemaba haciéndose igual a Dios. Obviamente Cristo se estaba manifestando como Dios, como el Mesías. Pero los judíos actúan, se mueven de manera diferente. Los religiosos se mueven de manera diferente. En decenas de veces nos parece que Dios se mueve diferente a lo que nosotros esperamos en medio de la crisis, de la enfermedad o de la muerte. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que mueve y conmueve entonces a Jesús? ¿Qué lo mueve? ¿Qué le conmueve a Jesús? Aquí la respuesta directa es, lo que mueve a Jesús es su amor. Como ya hemos dicho, versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A él lo mueve su amor. Jesús no hará nada sin amor. Escuche bien eso. Jesús lo que hace con usted y lo que no hace con usted es por amor a usted. No lo olviden. Él vino por amor a esta tierra. El plan de salvar a la humanidad del castigo por el pecado fue diseñado por amor a los perdidos. Su sufrimiento en la cruz fue por amor. Una verdad que a veces no entendemos es que el amor es sufrido. No se ama a una persona si no se sufre por esa persona. Difícil o fácil de comprender. No se ama a una persona si no se perdona sus acciones que nos afectan. Cuando amamos a una persona, seguro que algunas acciones de esa persona nos van a hacer sufrir, nos van a afectar. Pero el amor es sufrido, pero el amor perdona. Si no perdona, nos descontrolamos. Así es que podemos decir que el amor incluye ese sufrimiento. No se ama a una persona si no se sufre, no se ama a una persona si no se perdona en sus acciones que nos afectan. Satanás tratará siempre de engañarte. Si piensas que Dios no te ama, está obrando Satanás allí. O si Dios no ama a las personas, o si Dios no ama a la humanidad porque permitió este coronavirus. No te dejes engañar. Dios siempre ama a las personas. Satanás está buscando que pensemos lo contrario. Si eso fuera verdad, Cristo no hubiera venido a sufrir y a morir en la cruz con el único propósito de perdonar el pecado de Adán, de desobediencia, y el pecado de cada uno de nosotros, de igual rebeldía contra Dios y desobediencia a Dios. Jesús vino para rescatarnos del infierno y para llevarnos al cielo con el que venció la muerte.
Cristo Jesús. Jesús te ama, nunca lo dudes. Además, Él hizo algo adicional con su amor. Nos lo derramó en nuestros corazones. Si has creído en el Evangelio aplicado, dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido depositado dentro de nosotros. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Donde quiera que vayamos, como ha sido derramado el amor de Dios dentro de nosotros, estaremos con el amor de Dios. No falla. El amor de Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que mueve y conmueve a Jesús? Recuérdalo. ¿Qué mueve a Jesús? ¿Qué conmueve a Jesús? Su amor. No lo mueve otra cosa. Su amor. Algo que debemos comprender cada día y para el resto de nuestras vidas es que Dios no tiene amor. Dios es amor en esencia. Su naturaleza es amarnos. Primero nos salva de nuestros pecados por medio de la fe. Después nos hace sus hijos, nacidos de nuevo, transformados, hechos nueva criatura. Y ya como sus hijos, para siempre, hemos recibido su amor en nuestros corazones, para siempre. Ningún padre o madre en su sano juicio dejará de amar a sus hijos. La gran verdad del Evangelio de la Salvación es que Dios ama a sus hijos ganados a precio de sangre. Ya conocemos ese pasaje, 1 de Juan 4. Esto es importante enfatizarlo. Capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta es la gran doctrina de la Biblia, el amor de Dios en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo. Fuera del amor de Cristo, no sé lo que vas a encontrar, pero lo más seguro que vas a encontrar el juicio y la ira de Dios sobre tu pecado. Si te amparas en Cristo, en su sangre preciosa, le recibes por la fe en tu corazón, eres hijo de Dios y Él te libra de todo castigo, de toda condenación, del infierno, y Él te libra de la muerte eterna. Él te hace hijo de Dios y el amor de Dios estará siempre contigo en Cristo Jesús. El segundo punto para hoy es, ya hemos hablado de enfrentando la enfermedad, ahora vamos a hablar de enfrentando la muerte. Cuando llega la muerte a nuestra familia, a nosotros, lo más cercano de un ser querido. Lo primero que aparece cuando nos dan la noticia de que alguien ha fallecido en nuestro hogar o nuestra familia es las lágrimas, el llanto. Vamos a ver cómo actuó María aquí. El llanto de su hermana María. Versículo 32, volviendo a Juan capítulo 11, versículo 32 y 33. El llanto de María. Dice allí, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nosotros parecemos perdedores cuando viene la muerte a nuestra familia, a nuestros amigos. Parecemos perdedores y la muerte parece vencedora, como que nos ganó la muerte. Pero eso es en apariencia nada más. Eso es temporal. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo enfrentamos la muerte? Parece que es vencedora. Parece que es vencedora. ¿Cómo nos sentimos cuando un familiar muere?
quebrados, tristes, perdedores, impotentes, dolidos, sufridos, quebrantados. Muchos hemos estado allí, en ese punto. Lloramos desconsoladamente. A los 15 años yo perdí a mi mamá, desconsoladamente. Al principio quedé paralizado, en silencio, no lloré, pero después llegó el momento donde me quebré y comenzó el llanto. ¿Por qué lloramos? La respuesta es porque no podemos hacer nada. No podemos hacer más nada, solo llorar. Llegamos a nuestro límite humano. Hasta ese día reconocemos nuestra infinitud, aunque hayamos sido muy orgullosos o incrédulos. Ese día llegamos al límite. Decimos, cuán limitados somos, cuán frágiles somos. Y es cierto, reconocemos que no podemos con la muerte. Es una verdad, no podemos con la muerte física. Pero Cristo sí puede con la muerte física y con la muerte eterna. Hasta ese día descubrimos el poder de la muerte y la victoria de la muerte. Ese día pensamos en la posibilidad de que Dios haga algo. De alguna manera buscamos a Dios, aún en nuestro dolor. Pedimos algo a Dios que nos ayude. Regularmente, Dios no hace lo que pedimos cuando alguien se nos muere. María esperaba que Jesús hiciera algo. En el versículo 32, María le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa es siempre nuestra expectativa. Jesús solo se unió a María y como ella, también lloró. Ahí en el versículo 35, Jesús lloró. Los presentes no dudaron que Jesús amaba a Lázaro y a la familia cuando lo vieron llorar. Ellos mismos dijeron, miren cómo le amaba. Es notorio el amor de Jesús. No olvidemos, Él nos ama en momentos difíciles. Esto es lo que no debemos olvidar cuando enfrentamos la enfermedad o la muerte. No dudemos del amor de Dios. Dios es amor. Ahí está Dios para amarnos. Dios nos dio el Evangelio de Jesús llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, presente con nosotros. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:35 nos recuerda esta gran promesa del Evangelio en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte y otras cosas que enumera, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Tenemos que recordar aquí que nuestros días, como la flor del campo, están contados. Salmo 103, 15 al 16. Dice allí que somos como la flor del campo, que pasa ligeramente. Así somos físicamente. El cuestionamiento muy diferente, o el encuentro de este mismo tema entre Marta y Jesús, un poco diferente al de María. El cuestionamiento de su hermana Marta, capítulo 11, versículo 20 al 21. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que la hermana le había dicho. Dijeron lo mismo las dos hermanas. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el trato con Marta fue un poco diferente. No se registra aquí que ella lloró en ese momento, a diferente de María. Pero sí hubo un diálogo más prolongado, más largo con Marta. Algo estaba pasando en la fe de Marta. En tiempos de crisis, todos queremos que Dios actúe
en nuestro favor. A muchos las crisis le hacen buscar a Dios. Entonces la crisis, si es así, cumple un propósito benéfico. Si la crisis nos hace buscar a Dios, prodigiosamente, la crisis juega un papel importante, benéfico, porque nos hace buscar a Dios. Y muchas veces es en crisis cuando recibimos a Cristo, nuestra vida es transformada. Amén, por ese momento. A otros, sin embargo, la crisis les hace blasfemar contra Dios, burlarse de Dios, cuestionar a Dios y caer en el fango del pesimismo y de la desesperación. En tiempo de crisis, nuestra fe tiene que ser reafirmada una y otra vez. Gracias a Dios, aquí vemos que aunque Marta dijo lo mismo que su hermana María, su actitud triste fue con una dosis de reclamo al maestro. La fe de Marta tuvo que ser reafirmada, reajustada. Capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo a Marta algo que no le dijo a María. Versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La fe necesita en tiempo de crisis ser reajustada, reafirmada en el Cristo, en el que tiene toda potestad en el cielo y toda potestad en la tierra. La pregunta para esta sección es, ¿cuál fue la diferencia de la fe entre María y Marta? Marta se afanaba por las cosas de este mundo terrenal. Tenía la mirada puesta en lo físico, en lo terrenal. La fe de Marta estaba estorbada por su enfoque en las muchas cosas de la vida terrenal, su afán por las muchas cosas. Ahí viene un quebranto de nuestra fe, cuando estamos con muchas cosas y no nos enfocamos en la cosa prioritaria. María había entendido que la única manera que podía enfrentar los desafíos y las crisis de la vida era con un corazón atento a la Biblia, atento a las palabras de Jesús. Esto lo vemos en Lucas, que habla otro episodio con María y Marta. Lucas capítulo 10, versículo 39. Dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, el sabio Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. María escogió oír su palabra en este tiempo de pandemia, de coronavirus. Muchos cristianos no han escogido la mejor parte, sacar el tiempo y oír la palabra de Dios. Cuando viene el tiempo de prueba, de enfermedad o de muerte, entonces se estremecen. María estaba preparada para la muerte de Lázaro porque había estado atenta por muchos días, muchos años, a los pies de Jesús, oír la palabra de Jesús
le dio vida a María y le dio la respuesta en tiempo de crisis, de afán, de preocupación, de prueba, de enfermedad y hasta de muerte. Cualquiera sea el tiempo que venga a nuestra vida, la mejor parte, lo esencial, es haber tomado días, años, mucho tiempo con la palabra de Dios. Esa fue la diferencia entre María y Marta. Que no nos tome de sorpresa, estando en tanto afán, metido en muchas cosas, o ignorando la Biblia, diciendo que lo voy a hacer cuando las cosas se mejoren. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer mañana. Si no te disciplinas a estudiar la Biblia hoy, cada día, siquiera 10, 15, 20, 30 minutos, un rato, con la palabra, un cuaderno y una pluma, si no te disciplinas a oír la palabra de Jesús, tomar un tiempo y estar a los pies de Jesús y oír su palabra, mañana o pasado, cuando venga la prueba, te vas a sorprender y probablemente tu fe se trastabille o te desesperes con enojo o con pleitos internos en tu familia, en tu hogar, o no sepas sencillamente manejar el cuadro de crisis, de enfermedad o de muerte. Solo Cristo puede darnos esa guía y esa fuerza, esa valentía, aunque salgan lágrimas como María llorando, pero entendió que Dios era soberano en lo que estaba sucediendo. Vamos al tercer y último punto del día de hoy. Hemos visto el primer punto, enfrentando la enfermedad. El segundo punto, enfrentando la muerte. Ahora el tercer punto es, ¿puede Dios actuar en medio de la crisis? No, la pregunta no es, ¿puede Dios contestar mi oración, la que yo quiero que conteste en mi tiempo de crisis? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿puede Dios actuar en medio de la crisis como Él quiere, como Él ha establecido, no como yo quiero? Por eso a veces dice la Escritura que oramos y no tenemos porque pedimos mal, conforme a nuestros propios deleites y gustos e intereses. Pero la pregunta correcta es, ¿puede Dios actuar en medio de la crisis como quiera actuar? Jesús se dirige al terreno de lo difícil y de allí al terreno de lo imposible. Versículo 38 de Juan capítulo 11. Se mueve Jesús al terreno de lo difícil. Yo estoy probablemente en el terreno de lo difícil, de lo imposible, pero Jesús se mueve al terreno de lo difícil y de lo imposible. 11:38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Se movió al terreno de lo difícil, de lo imposible. Para lo que a nosotros es imposible, para Dios no lo es. El primer obstáculo, una piedra grande que había que quitar. Hay muchas piedras que no nos permiten ver el poder de Jesús, la piedra de la falta de fe. El segundo obstáculo, el hedor del cuerpo dañado. Dijo Jesús, verso 39, quitar la piedra. Marta, la que siempre cuestiona las cosas, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dios nos invita a entrar con Él al terreno de lo difícil y de lo imposible, aún al terreno de la enfermedad, al terreno de la muerte, porque es el terreno de lo difícil, de lo imposible. Versículo 40, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El terreno de lo imposible. Ahí nos invita a entrar Dios. El propósito de la crisis en la que sufre el hombre no es salir de la crisis,
El propósito es conocer y glorificar a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El propósito es conocer y glorificar a Dios. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El propósito es conocer al Padre y glorificarlo. Un día saldremos de este mundo de crisis y de aflicción. Un día saldremos de este mundo de crisis y de aflicción. Pero estamos aquí mientras, en este mundo de crisis y de aflicción, para creer que el Padre está en Cristo y que Cristo está en el Padre. Y si Cristo está en mí, Dios entonces obrará en mí, porque Él vive en mí. Las crisis nos pueden llevar al terreno de la fe o al terreno de la duda, pero con Cristo nos puede llevar al terreno de la fe. La crisis. Jesús nos invita a entrar al terreno donde Él sí actúa. Él quiere que estemos allí donde Él actúa. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús nos invita a entrar en el terreno donde el Padre actúa, donde Él actúa. Jesús actúa en el terreno de la resurrección. Del límite humano actúa Jesús. Jesús tiene el propósito de que conozcamos al Padre, que lo conozcamos de verdad, aún en momentos límite, para que Él actúe conforme su voluntad. Jesús dará terminado su trabajo cuando nuestra fe nos conecte con el Padre. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, o sea, lo anterior, que crean en el Padre, dice Jesús, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió vivo. Jesús dará terminado su trabajo cuando nuestra fe nos conecta con el Padre. Gloria a Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios y caminas con el Hijo de Dios durante los días de tu existencia terrenal, entonces llegará el momento de la muerte. Con Cristo te vas al cielo. Ahí termina el trabajo aquí en la tierra. Mientras tanto, tú estás para dar este mismo evangelio a otros. Por haber conocido al Padre, Cristo es glorificado. Cuando conocemos a Dios, Dios es glorificado. La resurrección de Lázaro es la demostración de Jesús que Él vino para vencer el dolor de la muerte. Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo quedó feliz. Rompió el dolor de la muerte, el dolor de la enfermedad. Cuando oímos la voz de Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Lázaro, ven fuera. Así me llamó Jesús cuando me compartieron el evangelio. Alex, recibe a Cristo. Te saco de la opresión de este mundo. Te saco de las garras de la esclavitud de Satanás. Él me sacó fuera y encontré la vida de la resurrección en Cristo Jesús para siempre. Desde los 18 años para acá, ya tengo 63 años. El poder de la resurrección ha estado conmigo. He enfrentado crisis, desespero, pero la vida de Jesús ha sido manifiesta y hemos salido victoriosos por la fe, porque la fe es nuestra victoria. Cuando oímos la voz de Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tiene vida. Terminamos con la conclusión de hoy. No puedes entender las cosas terrenales ni las cosas celestiales si no entras en el terreno de lo imposible donde está Dios, del terreno de la resurrección. No puedes entender las cosas terrenales ni las cosas celestiales
si no entras en el terreno de la fe, donde Cristo sí actúa. No es la crisis la que te debe dominar o gobernar, debe ser la fe en Cristo Jesús. La fe en Dios, quien se manifestó a nosotros en la persona de Cristo, es nuestra verdad. ¿Crees esto? Si lo crees, moverás montañas, vivirás para glorificar a Dios. Olvidarás el mundo de la queja y de la duda y del pleito y de la molestia, de la angustia. Creerás que Cristo está contigo y que Él no te desamparará. Con esa fe puedes consolar a los quebrantados de corazón, a los presos, a los cautivos en los dolores, a los cautivos de las ansiedades, de los resentimientos, de las frustraciones. Hay cristianos que no le hablan a cristianos. Hay cristianos que no le hablan a su propia familia. No están experimentando el poder de la resurrección. Se dejaron caer por la falta de fe. El poder de la resurrección trae la reconciliación, el amor, la gracia, el caminar juntos, el trabajar en equipo con tal de llevar el evangelio a otra persona, de orar juntos, de reunirnos, de juntos enseñarnos la palabra de Dios para oír la palabra de Jesús. Eso lo trae el terreno donde Cristo actúa, el terreno de la fe. Aquellos que son como Lázaro, hieden porque están muertos espirituales y necesitan la voz de Jesús que les grite: Lázaro, ven fuera. La voz de Jesús puede resucitarnos del encierro, del desconsuelo y de la desesperación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Pido, Señor, que todos los que hemos escuchado este mensaje podamos enfrentar la enfermedad, enfrentar la muerte, pero sabiendo que con tu poder podemos salir victoriosos, con tu gracia, donde tú actúas en medio de la crisis, en el terreno de la fe, podemos salir victoriosos y podemos ser de bendición, bendecir a los que están a nuestro alrededor, manifestarle el amor, la gracia, el perdón, la reconciliación y la unión con Cristo, la paz de Dios. Y viviremos en paz y en cordialidad los unos con los otros. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.